Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Ahora estamos con Armando Armas. ¿Quién es Armando Armas? Es un abogado, es un profesor universitario, un activista social, político venezolano y sobre todo presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional de Venezuela. Armando, gracias por estar con nosotros. Primero, gracias a ti, Alberto, y a todos quienes nos escuchan, especialmente la comunidad de venezolanos en Italia, en Europa. Armando, la primera pregunta, empezamos por el final. ¿Dónde está el presidente Guaidó? El presidente Guaidó tiene que cuidar de su ciudad como la mayoría de los venezolanos que disienten del régimen, los que hemos tenido que salir del país por persecución. El presidente se está enfrentando, como todos los venezolanos, a un conglomerado criminal que se apoderó de un país. Y ese conglomerado criminal lo quiere liquidar, lo quiere acabar, bien sea metiéndolo preso o ganándolo, que es como hacen este tipo de regímenes. Esto no es un tema político. Entonces el presidente Guaidó ha tomado las previsiones que han tomado activistas para, digamos, tratar de tomar precauciones en función de esto, pero el presidente Guaidó está en Venezuela y está luchando y puede estar en cualquier lado en Venezuela porque hay cariño y hay aprobación de la lucha por la libertad, cosa que no puede hacer Maduro. Maduro sí está asustado. Maduro no puede salir a las calles de Venezuela, ni él, ni sus atláteres, ni sus acólitos, porque tienen mucho terror de que los venezolanos al final lo apresen, lo agarren y cobren la recompensa que está ofreciendo, por ejemplo, el Departamento de Justicia, que no es nada más y nada menos que, tengo entendido, 20 millones de dólares. Desafortunadamente, el chavismo sí sabe comunicar muy bien y aprovecha de la situación internacional. Aprovechó del coronavirus en el país y me parece que está aprovechando también de las dificultades del presidente Trump en Estados Unidos, porque hace unos días Nicolás Maduro ha dicho ha amenazado casi de hacer cosas en contra del presidente Juan Guaidó. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, que efectivamente el conglomerado criminal que hoy en día ejerce algo de poder en Venezuela, tienen 20 años ejerciendo y el mundo a través de toda una narrativa se legitimó. En Europa se tiene mucha apreciación y mucha, digamos, admiración quizás por toda esta narrativa épica, revolucionaria de Castro en Cuba, comunista, ¿no? Ellos han hecho un muy buen trabajo diplomático a lo largo de 60 años de opresión al pueblo, del pueblo cubano, quiero decir, en cada una de las sedes diplomáticas en Europa, en Naciones Unidas. Y esos son los aliados de Nicolás Maduro que brindan ese servicio, que le brindan ese apoyo desde el punto de vista no solamente de Cuba, otros países también, pero sobre todo Cuba, para lidiar con esta situación. En tal sentido, pues efectivamente saben cómo comunicar, tienen mucho expertise de sus asesores de 60 años de diplomacia revolucionaria y han tenido mucho dinero durante los últimos años y han hecho muchos negocios. Han generado un entramado de intereses grande durante los últimos 20 años. Y hoy en día que se está revelando que muchos de esos negocios y esos intereses tienen un lado oscuro, pues esos intereses naturalmente pretenden hacer control de daño, control de riesgos y no quieren, o mejor dicho, ese es el mensaje que han enviado, no les gustaría un cambio brusco en Venezuela. Y para ellos un cambio brusco significa salir de Maduro y buscar justicia. Buscar justicia para los millones de venezolanos que han estado sumidos en el hambre, en la desesperación, que hemos sido protagonistas de la segunda crisis migratoria más grande del mundo, después de la de Siria, con cifras en Venezuela y con indicadores solo comparables con un país en guerra. Eso es lo que ha traído el chavismo durante los últimos 20 años y ante eso es que nosotros nos estamos enfrentando y nos seguiremos enfrentando hasta lograr la libertad.
Ya están llegando muchísimas preguntas. Una la vemos ahora en las pantallas. Siempre se ha dicho que si lo apresan, el gobierno de Trump tomará medidas. ¿Eso será así? Eso tendría que preguntárselo al gobierno de la administración Trump. Yo creo que eso es una línea roja, pero también hay que cuidar las expectativas y hay que cuidar mucho la comunicación. Si aquí el incentivo es solamente que Trump o Estados Unidos haga algo en Venezuela y solamente va a hacer algo si apresan a Guaidó, entonces el presidente Guaidó dejará de ser el líder de toda la unidad como lo es para convertirse entonces en una carnada, en un señuelo, en algo desechable. Y la gente entonces pudiera decir, bueno, que salga a la calle, que Maduro lo aprese o lo mate y así Trump va a hacer algo contra Maduro y en favor del pueblo de Venezuela. Yo creo que esta no es la manera de asumir esta discusión. Yo creo que es muy grave lo que está sucediendo en Venezuela. Tiene unas dimensiones globales que pueden ser simplificadas bajo el tema de si meten o no meten preso a Guaidó, ni bajo las lógicas tampoco de izquierdas y derechas, ni las lógicas de buenos y malos, a pesar de que hay buenos y malos. Es decir, nuestra situación es muy compleja, es el epicentro de un conflicto geopolítico hoy en día, donde todos los actores que quieren estar o que quieren un mundo no regulado por el Estado de Derecho y los valores democráticos, sino un mundo dominado por el poder omnímodo de uno o unos cuantos, sin regulaciones, de esclavismo, de vigilancia, de intolerancia, de quienes creen eso, quienes son los enemigos de la democracia, todos tienen intereses y todos tienen un pie en Venezuela. ¿Y quiénes son estos países? Bueno, Cuba, Corea del Norte, China, Rusia y otros, para ustedes contar. Todos tienen un punto en Venezuela y están haciendo de Venezuela lo que se dice en el argot de los militares, una cabeza de playa en Occidente para hallar los valores y los principios occidentales como legado de este lado del mundo, que es la democracia, la libertad, el respeto a los derechos humanos, la tolerancia, la pluralidad. Pues eso es lo que está en juego hoy en día en el mundo y en Venezuela particularmente. Tener a Armando Armas aquí es un amigo, es una persona que yo respeto mucho, pero voy a explicar en las próximas preguntas el por qué Armando Armas está aquí con nosotros. Antes, desafortunadamente, quiero también, tengo intereses personales porque tengo muchos amigos en Venezuela, entonces me permito preguntarte, ¿tú tienes verdaderos datos sobre las víctimas de COVID-19 en el país? Bueno, nosotros a los momentos no la tengo a la mano. Nosotros estamos generando unos informes, o se están generando unos informes que es muy difícil de levantar porque no tenemos la información, mejor dicho, no tenemos los canales de información necesarios. A la prensa libre muchas veces se la amedrenta y se le mete presa, no hay conexión a internet. Es decir, para la pandemia, lo principal, el elemento que nosotros tenemos que tomar en cuenta es la información veraz, verídica, verificable. Si esto hubiese sido así cuando se detectaron los primeros casos en Wuhan, quizás la pandemia nunca hubiese ocurrido. Pero en China, por ejemplo, tiene o sufre gravísimos problemas de comunicación y sobre todo de expresión, de la prensa libre. Lo mismo sucede en Venezuela, sin embargo nosotros hemos estado tratando de hacer un levantamiento con el grupo de expertos que lleva adelante el doctor Julio Castro, entre otros, y pues nosotros bien podemos decir que las cifras que ha arrojado hasta los momentos del régimen no son verdaderas. Apenas el día de ayer se estaba denunciando en Maracaibo, por ejemplo, se está denunciando un tema de COVID-19 y se denunció que una persona presuntamente muerta en el hospital sin saber
las condiciones bajo las cuales murió. Entonces nosotros hoy en día dependemos de los reportes ciudadanos que hace la gente, que hacen las enfermeras, que hacen los camilleros, que hacen los doctores en los diferentes hospitales, y al no tener un sistema centralizado de información, y además, cuando el tema de la información es tan limitado por el tema del internet, por el tema de la luz que se va, es muy difícil manejar datos muy concretos, Alberto. Entonces, mi respuesta ante esto es: datos fidedignos es muy difícil. Sin embargo, estamos construyendo una serie de denuncias a través de reportes oficiales del gobierno que encabeza el presidente Guaidó. Y esta es mi última pregunta de interés personal. Después te voy a preguntar algo más económico, sociopolítico. ¿Se sabe algo de Freddy Guevara y de Juan Requesens? Guevara hasta los momentos está en la embajada, en la sede de la Embajada de Chile, y el diputado Juan Requesens está en la sede del ICODE. Esa es la última información que nosotros tenemos, en la sede de la Policía Política. Juan Requesens, como todo el mundo sabe, diputado actual del Partido Justicia, que fue secuestrado en su casa, lo drogaron para dar testimonios falsos en una cámara. Esto es tortura y tratos crueles que los hemos denunciado ante las instancias internacionales y hasta los parlamentos. Y el diputado Freddy Guevara fue buscado a su casa, fue perseguido y tuvo que pedir resguardo en una sede diplomática como es la sede de Chile en Caracas, Venezuela. Yo tuve la oportunidad de hablar con Armando Armas, porque Armando Armas estudió Derecho, amplió su formación en política comparada en la London School of Economics, y su tesis es muy interesante porque versó sobre los déficits de la democracia en Venezuela, del pacto de punto fijo hasta la reevolución chavista. Entonces yo creo que el dinero, la economía son como caracoles, es decir, dejan un rastro, dejan algo, y entonces para entender la política muchas veces se tiene que entender la economía. Me gustaría, y a mucha gente le gustaría también entender, por ejemplo, usted o tú hablas de una necesidad de gobierno de emergencia nacional. ¿Cómo serían los primeros 6 meses, por ejemplo, de este gobierno? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, el planteamiento de un gobierno de emergencia nacional está en sintonía con lo que se llama el marco para la transición democrática que planteó también el secretario de Estado Mike Pompeo de Estados Unidos, y que fue avalado por la Unión Europea y que ha sido avalado por el Grupo de Lima y tantos otros países. Un planteamiento que en rasgos generales fue el mismo planteamiento que se hizo en las negociaciones de Oslo y Barbados el año pasado, y de cuales la representación del régimen se levantó de la mesa y no quiso firmar. ¿Por qué? Porque esto es un planteamiento que implica que las funciones de gobierno se deleguen en un Consejo de Estado que estaría compuesto por personas de la Asamblea Nacional, por personas que vengan de una representación que salga de los, digamos, de los gobernadores que fueron designados o electos desde el chavismo, y con asesoría, más no preeminencia, militar de parte del sector militar. Es decir, sería un Consejo de Estado amplio para nosotros poder darle gobernabilidad al país, para poder atender la situación humanitaria, darle gobernabilidad, atender situación, es decir, estizar un poco para luego convocar unas elecciones en libertad, elecciones libres. Y tú eres también un exponente de Voluntad Popular. ¿Cuál sería o cuál podría ser el proyecto, por ejemplo, de gobierno de Voluntad Popular, vamos, en los primeros 100 días? ¿Qué se tendría que hacer antes, en los primeros 100 días, para intentar solucionar los problemas más graves del país? Bueno, lo primero que hay que decir es que yo soy de los que piensa que este no es un momento para ninguna acción individual de ningún partido político.
Venezuela es un país que va a necesitar de mucha unidad, de unidad nacional. Ningún partido político va a poder llevar adelante una agenda particular, ni desde la presidencia, ni desde la Asamblea Nacional, ni desde ningún espacio. Todo tiene que ser hoy en día, ante la emergencia y ante lo delicado que es la situación, hay que pregar la unidad. Entonces, no se está hablando acá Voluntad Popular ni ningún otro partido imponga una agenda partidista al gobierno. Más bien, hay unos principios generales bajo los cuales cualquier gobierno tiene que enmarcarse. ¿Cuáles son esos principios generales? Por ejemplo, apertura del mercado, saneamiento de las finanzas públicas, lucha contra la corrupción desde el día 1, una convocatoria de elecciones libres. No sé si me preguntaste que una vez puede ser electo un gobierno los 100 primeros días, después de electo un gobierno, o un gobierno de emergencia nacional, que no necesariamente hay elecciones, por cierto. ¿Y cuál sería, un gobierno electo, ¿no? ¿Tú crees que los primeros 100 días de un gobierno de unidad nacional y los primeros 100 días de un gobierno de coalición que pueda salir de las urnas tendrían que hacer lo mismo o podrían hacer lo mismo? Hacer lo mismo que... Los primeros 100 días, los elementos, las decisiones que tendrían que tomar tendrían que ser las mismas, me imagino. Es decir, no importa que sea un gobierno de unidad nacional o un gobierno de coalición política salido de las urnas. Los primeros 100 días se tienen que solucionar los problemas más graves del país. Es correcto. Y una pregunta más graves del país es el saneamiento de la finanza. Primero, el saneamiento de la finanza. Sí, te pido disculpa porque a veces la pregunta llega algunos segundos atender, después. Por ejemplo, es fundamental atender los temas de control del territorio. Nosotros en Venezuela tenemos territorios controlados por el Ejército Nacional de Liberación, grupos delincuenciales, grupos que han sido catalogados como terroristas. Pues en cualquier estado, la prioridad 1 de cualquier estado es brindarle seguridad y tranquilidad a su ciudadanía. Y eso nosotros lo tenemos que atender. ¿Cómo lo tenemos que atender? En mi apreciación particular, es de cooperación internacional. Antes de pasar al capítulo de la cooperación internacional, una pregunta. La Asamblea Nacional de la que tú formas parte está sesionando. ¿Y cómo es ahora mismo la convivencia con la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, no hay convivencia con la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente es una farsa, no existe de hecho ni de derecho, porque al final se dio a través de unos procedimientos fraudulentos desde su convocatoria hasta las elecciones como tal, sin menospreciar el día de esa elección asesinaron a 16 personas por protestar en contra de esa elección. O sea, el régimen, el día de la elección, que no es elección de la Asamblea Constituyente, mataron a 16 personas. Y el mundo no lo reconoce. Es decir, no lo reconocemos los venezolanos, no lo reconoce el mundo. Ahora bien, la Asamblea Nacional legítima, el único poder legítimo, está sesionando. Sesionamos de manera ordinaria todos los martes vía algo similar a esto, vía live streaming. Y sesionamos en la Comisión de Política Exterior, estamos sesionando ordinariamente los miércoles y los jueves. Los miércoles debatimos sobre diferentes temas, propuestas de ley, etcétera, temas de opinión pública, y los jueves normalmente estamos llamando a conocer a diferentes funcionarios diplomáticos del gobierno legítimo de Guaidó, estamos llamando a comparecer a diferentes expertos en diferentes áreas, y vamos a empezar a llamar a comparecer a ex funcionarios de gobierno según nuestra ley comparecencia ante la autoridad pública. Es muy importante, Alberto, decir que el año pasado, preveyendo una situación de persecución, de amedrentamiento, de querer eliminar a la Asamblea Nacional,
yo puedo decir con mucho orgullo, y discúlpenme la autorreferencia y la falta de humildad si se fuera el caso, pero yo decir que un grupo de parlamentarios, dentro de los cuales estaba yo, trabajamos para hacer un cambio de reglamento interno, un cambio en el reglamento interior y de debates, un reglamento que tiene carácter de... Y nosotros pudimos cambiar la legalidad de que nuestras sesiones conectadas, nuestras sesiones vía internet, tuvieran validez y viabilidad. Esto en muchos parlamentos del mundo están tratando de adaptar su legislación. Nosotros debemos decir que lo hicimos el año pasado. Y es por esto que las sesiones de la Asamblea Nacional son efectivas, son legítimas y son sobre todo legales y constitucionales. Prácticamente tú naciste en el año 81, entonces prácticamente no has conocido otra forma, otro gobierno que no sea el del chavismo. Entonces, me gustaría hacerte una pregunta, es decir, ¿qué le dirías tú a Luis Parra, antiguo representante de Primero Justicia, que sí se acuerda lo que era la vida antes de esta pesadilla chavista o madurista? Bueno, yo conocí a Luis Parra personalmente porque él era el presidente de la Comisión de Ambiente y yo estuve en la Comisión de Ambiente un año trabajando ahí, ¿no? Y lo conocí en una oportunidad. Es lamentable la situación, o mejor dicho, las acciones que han asumido él y otros colegas, pero es parte de esta lucha, es decir, se dejaron comprar, hay mucho dinero de por medio. En Italia se vio, por ejemplo, en los años 90, con todo el proceso Mano Puliti y todo este tipo de cosas, hasta dónde pueden llegar los niveles de corrupción en la política. En Venezuela, imaginen, en comparación con ese proceso, es 1000 veces mayor, porque no solamente llegó a ciertos estamentos del Poder Judicial y a ciertos políticos, sino trata de inundar todo el sistema. Y hay quienes hemos resistido esos embates. A nosotros trataron también de comprarnos, a nosotros trataron también de comprar nuestras conciencias y ofreciendo dinero y amenazando también a las familias. Pero aquí es cuando nosotros debemos decir que nos sentimos muy orgullosos de la dignidad de los colegas diputados que no se vendieron. Y bueno, Parra y esta gente quedarán en el basurero de la historia al final. O sea, ni siquiera me vale un comentario porque la verdad es que ellos allá con su conciencia. Armando Armas, bueno, como los venezolanos que viven en el exterior, tiene que tener el hígado del tamaño de un balón de baloncesto, porque a veces es como pelear con una pared, porque la gente simplemente no te escucha, la comunidad internacional no te escucha. Entonces, empezando desde Italia, ¿cuál es la posición de Roma? ¿Tú crees que tiene un planteamiento claro o no? Nosotros ayer, por ejemplo, estuve reunido con los representantes ya te voy a decir, con los representantes, no lo tengo aquí, se me fue el nombre, discúlpenme, me da mucha vergüenza, pero con los representantes de Italia ante la Unión Europea, ¿no? También hemos tenido la oportunidad de reunirnos con el sotosecretario Iván Scalfarotto y con diferentes parlamentarios, digamos desde el senador Rampi hasta la diputada Lia Cuartepelle, hasta, es decir, Cassini, de todo el arco parlamentario. Lamentablemente, Italia no ha reconocido plenamente a Guaidó. Y junto con Chipre y Eslovaquia, si ellos reconociesen a Guaidó, la Unión Europea pudiera tener una posición firme y unitaria, como la tiene Estados Unidos, para nosotros poder dar un paso más adelante en cuanto al reconocimiento diplomático. Nosotros sabemos también que la ex comisionada Federica Mogherini, que viene de una línea ideológica bastante marcada de la política italiana,
inició antes de dejar su cargo esto que llaman el grupo de contacto. El grupo de contacto, iniciado en Montevideo, en Uruguay, en la anterior administración, quiero decir, del presidente Tabaré Vázquez, pues trató y se fijó unos lapsos para poder iniciar un proceso de entendimiento y de diálogo. No tuvieron éxito, ahora lo quieren relanzar y pues la verdad es que nosotros entendemos que la Unión Europea, sobre todo, nunca va a renunciar a la palabra diálogo y a la palabra entendimiento. Nosotros, y es nuestro trabajo, hacerles entender que esto no es un tema político, esto es un tema de seguridad pública, esto es un tema de estabilidad de la región y del mundo, en el sentido de que los enemigos de la democracia que operan desde Venezuela como un fuerte, que operan desde Venezuela como una base, que tienen a Venezuela como una base de operaciones para lavar dinero, para emitir pasaportes e identificaciones legales, pero para terroristas y segundas identidades, y esto hay pruebas y hay documentos al respecto, para poder esconder personajes allá que nosotros ni sabemos temas, que hacerle entender, es parte de nuestro trabajo y es lo que estamos haciendo, hacerle entender a las autoridades europeas que se necesita muchísima más presión al régimen para nosotros poder salir de ello. Una presión que involucre darle incentivos a ellos, garantías para que si se quieren salir se vayan, pero entendiendo también que son delincuentes y que son criminales. Y criminales ordinarios, no criminales violadores de derechos humanos, como se puede decir que fue Pinochet en Chile, que violó derechos humanos, u otros, ¿no? Esto es diferente. Esto es la criminalidad que se organiza, es la criminalidad del poder político, que usa las embajadas y los consulados para traficar con droga y para lavar dinero a través de validas diplomáticas y a través de las prerrogativas que les da la Convención de Viena. Es decir, usan el derecho internacional a su beneficio para la criminalidad. Y esto es algo que nosotros estamos tratando de hacerle entender a los diferentes países de la Unión Europea y sobre todo a Italia. Uno de los problemas más importantes, sí, obviamente, cuando tu enemigo tiene todas las armas y tú no, es un riesgo, te juegas la vida, es complicado. Pero todavía más complicado me parece el problema de los chavistas de closet, porque veo que en los pro-chavistas están paradójicamente en todos los partidos. Hablando de Italia, por ejemplo, yo he visto que algunos diputados de la Lega, por ejemplo, no votaron en Bruselas, aunque el líder de la Lega, Matteo Salvini, haya llamado delincuente a Nicolás Maduro. Los 5 estrellas, por ejemplo, Manlio Di Stefano siempre ha hablado muy bien del sistema chavista, aunque Scalfarotto haya intentado defender el derecho de los venezolanos. Ahora, ¿cuál es tu lectura? ¿Cómo se puede solucionar este problema sabiendo que es totalmente transversal la presión chavista dentro, por ejemplo, del Parlamento de la Asamblea Italiana? Sí, bueno, son más de 600 parlamentarios en la Cámara de Diputados y más de 300 en la Cámara de Senadores, tengo entendido, ¿no? Es algo así como 900, más de 900 parlamentarios que tiene el Parlamento italiano. Y eso hace que sea muy difícil el tema del cabildeo, del lobby, sobre todo para quienes no tenemos, mucho que ofrecer en términos prácticos, que otros han pretendido ofrecer negocios, dinero, oportunidades, es decir, esa es la injusticia, es la disparidad en esta lucha. Efectivamente es un tema transversal, como tú lo has dicho, que transgrede partido y bueno, eso queda dentro del derecho interno de cada país poder investigar. Yo mal pudiera decirte, o sea, yo no voy a decir que es que el chavismo le empezó a pagar a diferentes diputados y le empezó a pagar a diferentes diputados en todos los partidos, en todo el
y es por eso que estos diputados lo defienden a troche y mocha. Yo no puedo decir eso, porque no tengo la certeza. Pero si hay indicios de que esto fuese, pasa por las instituciones de cada país, pasa por la prensa libre, por ejemplo, el trabajo que tú haces, que es fundamental siendo ciudadano italiano y siendo ciudadano europeo, pues fundamental el trabajo de investigación que se está haciendo y se ha desarrollado. Bueno, los carteles de la droga italianos trabajan en Venezuela, colaboran con el cartel de los Soles y tú te acuerdas seguramente que hace unos meses se descubrió un escándalo con las ayudas a los venezolanos y arrestaron un colombiano que prácticamente era un testaferro del régimen que había comprado un apartamento de más de 5 millones de euros en el centro de Roma. Y otra cosa, el chavismo hizo también intentó hacer negocios con el alcalde de derecha de Trieste, enviando coltán, que después fue comisionado por la policía. Entonces, lo interesante, perdóname si utilizo esta palabra, es que el chavismo, por ejemplo, no tiene ningún problema en intentar hacer negocio con todo el mundo, que sea derecha, que sea izquierda. Entonces, esto hace la pelea, la guerra todavía más complicada, porque efectivamente a un lado tienen un dineral muy importante y al otro lado solo activistas que intentan seguir adelante. ¿Cómo se pueden cambiar las cosas? Tú eres un millennial, entonces entiendes también cómo se puede comunicar de forma diferente, se puede sobre todo llegar a los jóvenes para que entiendan efectivamente que a lo mejor el socialismo del siglo XXI no es la respuesta. Bueno, yo no soy muy millennial, pero me gustaría hacerlo más. Por ejemplo, esta plataforma, que es primera vez por la que me conecto, debo confesar, buena, y tiene muchos atractivos por lo que me has dicho, y eso es una manera de llegar a mucha gente, entonces está muy interesante. Hay que aprender a cómo comunicarse mejor, hay que tener valores y principios muy arraigados de democracia y saber desmontar las mentiras que ha dicho esta gente. Como tú dices, si bien se identifican en la retórica con esquemas de izquierda, pues no hay nada que los pare para hacer negocios turbios, ilícitos, con diferentes espectros del sector político, porque lo que buscan es legitimidad, que lo reconozca la gente de izquierda, derecha, y que lo reconozcan en su manera de hacer negocios, ¿no? Que son negocios turbios en contra del pueblo de Venezuela, que lo que significa, estos negocios se traducen en hambre, se traducen en desesperación, se traducen en angustia, en separación de la familia. Esto es lo que implica hacer negocio con el régimen de Venezuela hoy en día. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Oye, los que son ciudadanos europeos de sus países, con doble nacionalidad, venezolanos o no, o los venezolanos que les digan a sus amigos connacionales que le escriban cartas a sus delegaciones diplomáticas en los diferentes sitios, que le escriban cartas a sus parlamentarios, hablar de la situación de Venezuela. Se involucren desde el punto de vista institucional y que se informen. Entonces hay que estar informado, hay que estar formado y hay que activar también una carta que se mande, un tuit que se mande, es ya activismo y tenemos que ser responsables y muy determinados en lo que comunicamos, muy enfocados. ¿Qué opinión tienes sí, la prensa libre es importante, pero qué opinión tienes tú, por ejemplo, de la prensa de los medios italianos? Porque nosotros hemos visto, estoy hablando de la colaboración que tuve con varios activistas venezolanos, que cuando hablamos con los estudiantes, con los jóvenes, se quedan casi boca abierta porque le contamos una visión diferente de lo que pasa en los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo se puede efectivamente, incluso en los medios de comunicación, o llegar a los jóvenes para que entiendan que es una estafa en realidad lo que está pasando en Venezuela? No es ni derecha ni izquierda, no tiene ideología, me parece, robo. Bueno, los jóvenes no leen periódicos. O sea, ya la gente no lee normalmente y periódicos mucho menos. Quiero decir, los periódicos tradicionales. Aquí, digamos, en Italia hay La República o muchos otros, ¿no? Solamente por nombrar algunos.
esos dos medios tuvieron en su primera página algo que tú mencionas, que fue la detención y la confiscación de un apartamento de 4.5 millones de euros, casi 5 millones de euros, una que hace negocios en Colombiano. Venezuela que se llama Alex Saab, que es el que hace Sí. las cajas CLAP. Y a través de esto, bueno, él estaba lavando el dinero en Italia, entre otros sitios, y esto salió en primera página, en el Corriere de la Sera y en La República, que yo me recuerde, quizás en otros medios también. Ahora, desde el punto de vista del tema de jóvenes, hay que comunicar, y leen, ya no leen, sino que miran, ¿no? O miran videos, entonces hay que hacer un mayor trabajo en temas de redes sociales, en temas de blogs, en temas de algo que se interese y que se comuniquen los códigos que ellos quieren o que los jóvenes quieren escuchar. Entonces yo creo que eso es un gran desafío, como tú bien lo dices, no solamente en las universidades, sino a través de las redes sociales. ¿Con qué acciones concretas? Perdóname, soy un poco básico, soy hijo de campesinos, entonces, ¿con qué acciones concretas y posibles cuentan de parte de los países que reconocen a Guaidó? Es decir, ¿qué puede hacer verdaderamente la comunidad internacional? Porque sí, la presión puede servir, pero no es suficiente, porque, por ejemplo, los barcos iraní llegan a Venezuela y traen crudo. Bueno, el apoyo, como les dije, el reconocimiento es fundamental, porque fíjate, si tú tienes un reconocimiento total, por ejemplo en la Unión Europea, que hoy en día no hay, quiero decir, un reconocimiento total es darle las cartas, las diplomáticos según la Convención de Viena a nuestra representación, y para eso tienen que aceptar que el legal es el gobierno de Guaidó. Y eso acarrearía a que los representantes de Maduro tienen que salir de esas sedes diplomáticas y nuestros representantes. Pero si mientras tú tienes esta dualidad, los diplomáticos del régimen de Maduro van a seguir con sus pasaportes diplomáticos, viajando por todo el mundo y por toda Europa, con prerrogativas, picando droga, lavando dinero y llevando un mensaje, pagando incluso agencias de relaciones públicas para que publiquen artículos favorables al Maduro, victimizándolos de pobrecitos que sanciones tienen al pueblo de Venezuela pasando hambre, cosa que es mentira, es falso, y atacando a Guaidó. Es decir, este es el trabajo que se hace de las embajadas hoy en día de Maduro, del régimen. Y es por eso que es importante el conocimiento nuestro, porque así tú paras un ataque que estamos llevando. Ojo, un ataque que está siendo financiado por el dinero, sangre, del narcotráfico, del oro sacado del sur de Venezuela. Tengo entendido, tú viste con mi gran amigo Américo de Gracia, ya, ¿no? Sí. Lo entrevistaste. Y, él te sí, perdóname. muchísimo sobre sobre este video. Pero cuando veo, por ejemplo, que el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, es decir, Josep Borrell, tiene una carrera muy a la izquierda, muy independentista y muy pro Chávez. Y cuando veo, por ejemplo, que sencillamente no ha pasado nada con el gobierno de España y con el escándalo de Ábalos que recibe una persona como Delcy Rodríguez, yo ya no tengo confianza en la Europa y la Unión Europea, y me imagino que los venezolanos que viven aquí en Europa tampoco. Eso deberías preguntárselo a ellos. Yo tengo que trabajar con todas las instituciones, y las instituciones, la institución que lleva el comisionado Borrell es lo que hay. Yo he tenido diferencias, pero que muchas veces me tengo que quedar callado en la boca y tengo que usar los canales diplomáticos regulares, discreción, para poder levantar la voz en este sentido. Pero ahí es cuando el poder de ciudadanía debe imponerse. ¿Qué pasaría si todos los venezolanos que están descontentos y todos los que están descontentos, sean venezolanos o no, en Europa, de cómo se ha manejado los empiezan a escribir y a presionar y a escribir correos electrónicos y a publicar artículos de prensa y a publicar sus historias en Facebook, haciéndolo, es decir, hacer presión? Eso es el poder de la ciudadana. Y la organización ciudadana no se puede desestimar.
Y ese es el llamado a la acción que nosotros hacemos, a que se involucren con el tema de Venezuela, que no es el de Venezuela, no es solamente Venezuela. El tema de Venezuela hoy en día es donde se debate qué modelo de estabilidad es mejor de cara al futuro. Si la democracia o la autocracia. Ya sea cibertotalitarismo o cybertotalitarianism, llámese autoritarismo, llámese estado delincuente, es decir, son los enemigos de la democracia. Y la democracia y los valores y principios de la democracia y la república nacieron, o sea, en Italia, el respeto a la ley, el Estado de Derecho. Esos son creaciones de Occidente que han llevado al mundo a niveles de desarrollo, de entendimiento y de paz como nunca antes. Yo creo que, y hay que mantener. Y eso es lo que nos debe unificar, los valores y los principios. Vamos terminando esta entrevista muy interesante con una pregunta. Tú has dicho, espero que la Iglesia vea algún día que el chavismo es una gran estafa histórica. Aquí tenemos la impresión que lo que ven en Vaticano no es exactamente lo que ve la Conferencia Episcopal Venezolana, que criticó de manera bastante dura, violenta, el chavismo. ¿Tú puedes explicarme esta frase que dijiste sobre la estafa histórica y la manera de verla por parte de la Iglesia Católica, de la Iglesia de Roma? ¿En qué contexto fueron? Lo has dicho en una entrevista donde has dicho, espero que la Iglesia vea algún día el chavismo como una gran estafa histórica. Lo has dicho en una intervención, me parece, en el Nacional hace unos días. No sé si te acuerdas de esta frase. Y si no te acuerdas, quería simplemente saber un poco. Quizás fue por alguna, Sí. digamos. Por favor. Sí, digamos que la Iglesia Católica trató de ser un elemento mediador, o ha tratado de ser un elemento mediador en el tema de Venezuela. Y trató de hacerlo en unos diálogos hace muchos años, que Voluntad Popular, por cierto, rechazó participar ahí, rechazó incluso estando el Vaticano de por medio. Y luego la Iglesia Católica, cuando se vio defraudada en su buena fe y en su buena intención, decidió apartarse del tema de Venezuela, al menos oficialmente, porque veía que estaba siendo usada. Yo tengo entendido que el Vaticano, lo más reciente que ha dicho es que la voz de la Iglesia es la voz de la Conferencia Episcopal de Venezuela. Y la Conferencia Episcopal de Venezuela ha sido muy tajante en cuanto a el sistema, el régimen, el sistema delincuencial que nosotros estamos viviendo. A raíz del tiempo se ha dilucidado esta idea de que el chavismo, que hoy en día el madurismo, es una gran estafa histórica. Y por eso la Iglesia en general, quiero decir, y cuando digo la Iglesia desde el Vaticano, pues debe asumir que luego de la crisis humanitaria más grande que hemos tenido en nuestra historia, representa la segunda crisis de refugiados más grande del mundo después de la de Siria, donde 9 millones de venezolanos, según las estadísticas de Naciones Unidas, están padeciendo de hambre. Hambre. Esto es casi 1/3 de la población venezolana que está padeciendo de hambre. Y estas son las banderas que ha levantado la Iglesia Católica a lo largo de tantos años. La Iglesia Católica en Venezuela al menos es un referente. Y si tuviese una posición sistemática, digamos, alineada con el Vaticano, pudiera ser mucho más potente en nuestra lucha. Yo entiendo las posiciones de la Iglesia y entiendo por qué muchas veces dicen lo que dicen, pero efectivamente nos gustaría que sobre el Vaticano se asumiese que el chavismo ha sido el chavismo y todos estos años ha sido una gran estafa histórica, porque después de 20 años lo que hay es hambre, separación de la familia, refugiados, crisis de servicios públicos,
la gente que no tiene agua. A mí me escriben todos los días de diferentes partes de Venezuela, sobre todo en mi estado en Suategui, para decir que no hay, que no hay el servicio del agua. Es decir, son un país que está yendo hacia la somalización. Y cuando hablo de la Iglesia Católica y cuando hablo de la estafa que tiene, es que hay un problema reciente que tú bien sabes, y es la influencia que pretende tener no solamente los enemigos de la democracia, sino también los enemigos de la Iglesia Católica o del cristianismo, que es el radicalismo islámico. El radicalismo islámico que representa la teocracia de Irán, que hoy en día es la que tiene abierto un canal de suministros vía mar, tú bien lo mencionaste, con el régimen de Nicolás Maduro. Esto es muy peligroso para la región, con esto culmino, porque así comenzaron, digamos, desestabilizando en su momento Somalia. Cuando se habla de la somalización de Venezuela, no solamente un estado fallido de servicios públicos y a merced de la violencia, sino también la penetración del islamismo radical que generaría eventualmente desestabilización en todo el hemisferio occidental y con lo que sabemos en costos de vidas y en costos, sobre todo de vidas, que esto representaría. Entonces, hacia eso más o menos van mis declaraciones en este momento orientadas. Terminamos con unas cuantas palabras de esperanza, vamos. ¿Cuáles son las próximas iniciativas de los embajadores del presidente Guaidó en el exterior, y del presidente Guaidó en Venezuela? ¿Puedes hablarme, puedes decirnos algo? Bueno, nosotros estamos impulsando la tesis del gobierno de emergencia nacional. El régimen, por otro lado, quiere chocar. Están tratando de hacer un CNE para ellos, para hacer unas elecciones parlamentarias con la gente que ellos digan. Y bueno, eso lo que va a acarrear es mayor tensión y mayor radicalismo. Yo estoy convencido que la solución de Venezuela pasa indefectiblemente por el involucramiento de la comunidad internacional, de los poderes internacionales del mundo, no solamente para la ayuda que vamos a necesitar posterior, sino también para la resolución anterior, para ofrecer garantías, partes de estabilidad. Entonces es en gran medida el lobby que se está haciendo es desde el gobierno interino y desde la Asamblea Nacional es impulsar la propuesta de un gobierno de emergencia nacional que nos permita a nosotros darle estabilidad al país para que luego podamos tener unas elecciones en libertad. Hoy en día, Alberto, Venezuela es un territorio ocupado. Es un territorio ocupado. No es una ocupación como la que hubo en Checoslovaquia a finales de los 60 o en Polonia o en tantos otros sitios. Es decir, no es una ocupación, digamos, tan clara, porque no hay la imagen de unos tanques, unos barcos que están llegando ahí, pero sí hay, y lo ha dicho el propio Raúl Castro y otros factores, hay una ocupación clara a través de agentes que fueron llevando de civiles, muchos de ellos militares, pero vestidos de civiles, para ocupar las instituciones que tienen que ver con la emisión de identidad, con todo lo que tiene que ver registros y control de base de datos de la propiedad pública, los civiles y mercantiles, el registro el SAIME, la emisión de pasaportes, es decir, se habla de más o menos 20.000 agentes presuntamente cubanos y no sabemos cuántos pueden haber, digamos, se habla de el empleamiento de militares y de personas mercenarios rusos, también se habla de los acuerdos militares, no solamente en otros temas, sino militares con China y este tema ahora con Irán. Venezuela es un territorio ocupado. Y como territorio ocupado que somos, necesitamos de la cooperación internacional y eventualmente la cooperación de seguridad, quiero decir, siendo muy claro, de la comunidad internacional para nosotros, no solamente salir de la situación en la que estamos, sino para poder tener un futuro con esperanza, como tú lo has dicho. Y para eso estamos trabajando. Yo estoy convencido que lo vamos a lograr y nosotros no vamos a descansar hasta lograrlo. Armando Armas, muchísimas gracias por esa entrevista. Y como italiano de origen, me gustaría decir también que Italia, mi país,
tiene una gran deuda con Venezuela, como ha dicho también, como han dicho algunos aquí, y yo creo que tendría que acordarse lo que ha hecho Venezuela en los años pasados. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Ánimo. Gracias. Gracias, Alberto.